Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo saludo rápidamente a Michelle Maffei para aprovechar unos pocos minutos. Michelle, buenos días, gracias por acompañarnos. Desde el lunes, ojalá el país esté en paz, ojalá haya un resultado claro para quien sea, y el presidente electo de la República, presidente o presidenta electo de la República, empiecen a definir ya con seriedad cuáles serán sus planes para el nuevo gobierno en temas de seguridad. ¿Por dónde deben empezar? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Y bueno, evidentemente lo que tendría que hacer el gobierno de turno es innovar y no solamente tomar en consideración lo que es la hipermilitarización del combate contra el crimen organizado. Lamentablemente nosotros ya intentamos con la hipermilitarización, el señor Prince está acá, tuvimos durante la declaratoria de conflicto interno armado casi 60.000 personas que fueron aprehendidas como tal, y lo interesante es que esas 60.000 personas que fueron aprehendidas, estoy segura que la gran mayoría ni siquiera quedaron dentro del centro de privación de libertad, sino que simplemente entraron a esta puerta giratoria de lo que se denomina el sistema penitenciario en el Ecuador. Entonces, hemos visto alguna mejoría de pese a que Fuerzas Armadas han sido complementarios al combate contra el crimen organizado. Yo diría que no, porque seguimos teniendo 26 homicidios por día. Y lamentablemente no estamos viendo un retroceso del crimen organizado, sino más que todo un crecimiento del crimen organizado. En los años 80, justo el día de ayer estaba leyendo un libro del cartel de Guadalajara, cuando el líder del cartel de Guadalajara incluso secuestra a Kiki Camarena, que era un agente de la DEA. Y el cártel de Guadalajara fue un cártel que trataron de hipermilitarizar y de combatir en base a las Fuerzas Armadas. Y lo que conllevó es que del cartel de Guadalajara salieron 5 cárteles mexicanos, incluidos Sinaloa. Entonces, lo que estamos haciendo en el Ecuador es un copy-paste de cuestiones que ya fueron hechas en México y que no funcionaron. Es básicamente el mismo hecho de que si alguien está a dieta y evidentemente saben que si siguen comiendo no van a bajar de dieta, el Ecuador sigue comiendo. Entonces parece que pese a que tenemos pruebas como por ejemplo en Holanda, en Italia, en este momento en Alemania también, de cuáles son los proyectos de prevención contra el crimen organizado, parece que nos resistimos a ir hacia esas políticas públicas que sí están dando buenos resultados. Ahora, el tema de la militarización o la hipermilitarización no es exclusiva de este gobierno. Lo hizo Lazo, lo hizo Moreno, lo hizo Correa, lo hacen todos los presidentes. Creo que un poco la máxima en este tema es, hay problemas, saca a los militares de las calles, dales dotación en lo que se pueda. Eh, entonces, ¿cómo se combate si es que no es poniendo militares en las calles? Porque también parece que no da resultado. Es decir, es verdad, si un militar va a la zona A, los delincuentes actúan en la zona B. Cuando van a la zona B, los militares se vuelven a la A. Es decir, es un juego del gato y el ratón que no termina. Totalmente, y eso se da porque lamentablemente Policía Nacional como Fuerzas Armadas están teniendo personas que están trabajando directamente con los GDOs, y es por eso que saben dónde están los operativos, cuándo van a ser los operativos también. No se ha hecho una debida depuración de Fuerzas Armadas ni de Policía Nacional, y lamentablemente las depuraciones que se ha hecho no solamente en este gobierno, sino también en los gobiernos anteriores, han sido extremadamente superficiales. Lo que muchísimos expertos, no solamente yo, estamos abogando es que la estructura de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas tiene que ser tumbada y tiene que ser reestructurada nuevamente desde cero. Porque en la Oficina de Asuntos Internos, por ejemplo, de Policía Nacional, hay una cantidad sustancial de policías que están siendo procesados por actos de terrorismo y de crimen organizado, y aún así
no son destituidos. Entonces estamos hablando de un problema enorme que tenemos en el Ecuador. Y entre más tiempo dejamos pasar, más va creciendo ese problema. La hipermilitarización no está funcionando, no estamos dando ningún tipo de servicio ni garantía, ni tampoco estamos generando un ambiente donde ser un ciudadano de bien sea rentable, sino que mantenemos una impunidad, seguimos manteniendo lamentablemente el hecho de que no hay buena educación, también no estamos haciendo nada hacia los chicos que viven en familias disfuncionales, en el sentido de familias llenas de violencia doméstica, y todo eso va aportando a por qué muchísimos jóvenes quieren ser parte de los GDOs. Y mientras el Estado no esté poniendo una política bien estructurada, multidimensional de prevención contra el crimen organizado y al mismo tiempo tener una policía que sea relativamente transparente y que al mismo tiempo tenga un departamento especializado de combate contra el crimen organizado, no se va a lograr hacer absolutamente nada. Todos los países, inclusive las ciudades que han podido contener un poco el problema de crimen organizado y han optado por una vía militarista que al fin y al cabo termina llegando a un tope. Tú no puedes ir mucho más allá que la hipermilitarización. ¿Qué es lo que va a hacer Policía Nacional o Fuerzas Armadas a los criminales que les vale rábano el hecho de que los puedan ir y matar? Nada, igual van a seguir siendo criminales, van a seguir saliendo a calles, van a seguir siendo sicarios, van a seguir siendo narcotraficantes. Pero todas las ciudades que han hecho algo, pese a que ha sido hipermilitarista, todos han tenido un departamento especializado o un squad élite de combate contra el crimen organizado. Aquí es utilizado el GOE y el GOE no tiene las mismas capacidades ni tecnología ni capacidad operativa que departamentos de verdad especializados contra el crimen organizado. El crimen organizado, inclusive mundialmente, hoy en día está utilizando inteligencia artificial. No me llamaría la atención de aquí el próximo año muchísimos grupos de delincuencia organizada en el Ecuador empiecen a utilizar inteligencia artificial. Y estoy segura que Policía Nacional todavía no tiene ese know-how y tampoco tiene la tecnología para combatir eficientemente ciertos crímenes basados en inteligencia artificial. Entonces, mientras no se logre y mientras no se haga las cosas bien, no se puede esperar buenos resultados. Muchísimas personas que les he comentado eso, la respuesta es que tener un departamento especializado de combate contra el crimen organizado y tener alrededor de 78,000 policías nacionales va a requerir demasiada inversión y demasiado presupuesto. Pues yo creo que el presupuesto de un país sí da, si en efecto el presupuesto es usado a los fines pertinentes y no solamente a salarios. Una cuestión, una barrabasada que leí creo que en primicias, de que cuando se dio la proforma anual al Ministerio de Defensa, casi el 90% se fue en salarios. Evidentemente el dinero no te va a dar si todo se va solamente en salarios, en mantener a personas, y no estás implementando el dinero en cuestiones como inteligencia, en cuestiones como tecnología, en cuestiones como inclusive incrementar tu capacidad o tus activos militares o tus activos policiales. Entonces, mientras no se haga bien las cosas, el crimen organizado va a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo más grupos de delincuencia organizada y no vamos a poder parar. Y eso es porque lamentablemente el combate contra el crimen organizado inició mal y muchísimas personas me dicen, no, es que nosotros tenemos narcoterrorismo, tenemos terrorismo, todo el mundo es terrorista, hasta el choro que va y te arrancha el celular es un terrorista porque eso es un acto de terror, te evoca un miedo, un acto de terror, pero el Ecuador no tiene terrorismo, el Ecuador tiene delincuencia organizada o grupos de delincuencia organizada. ¿Y cuál es inclusive la definición según la Convención de Palermo? Es un grupo de personas que tiene un tiempo entre 3 a 4 personas que se han organizado. ¿Para qué? Para de alguna manera, directa o indirectamente, adquirir dinero. Eso es un grupo de delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia organizada aquí en el Ecuador los mueve la plata. Y por ende es que lamentablemente tenemos estructuras políticas y financieras que, viendo la cantidad de plata que estos delincuentes están moviendo, están generando, se involucran
y son los acolitadores número uno, sea en cuestiones de impunidad y sea en cuestiones inclusive bancarias, donde las personas meten miles y miles de millones de dólares sin preguntarles inclusive de dónde provienen estos fondos. Michelle, se nos acabó el tiempo. Qué pena que no pudimos tener más espacio para conversar. Gracias por habernos acompañado. Buen día. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.